Bendiciones, hermanos, sean todos bienvenidos a su programa Consejería en su Hogar. Es para mí un inmenso placer acompañarles una vez más en este tiempo. Hoy estaremos hablando acerca de la depresión. La depresión es, junto con la neurosis obsesiva, una de las enfermedades psíquicas que más dolor mental producen en el ser humano. Esta enfermedad va en aumento en todo el mundo, alcanzando a sujetos de todo tipo, sin importar la posición social y económica. En verdad, la depresión no reconoce estratos sociales ni credos religiosos. Basta ver en nuestras iglesias la cantidad en aumento de depresivos, siendo estos creyentes que acaban de iniciarse en la fe o en creyentes de muchos años de vida cristiana. La Organización Mundial de la Salud afirma que el 20% de la población mundial sufre de depresión. El cuarto lugar de mortandad en el mundo lo ocupa el suicidio, siendo la mayoría de los suicidios depresivos. En América Latina existen 200 millones de depresivos. En Argentina, por ejemplo, 3,5 millones, de los cuales 600,000 tienen tendencias al suicidio. Además, existen 8 millones de argentinos que padecen conflictos afectivos, de los cuales, como hemos dicho, 3,5 millones son cuadros depresivos. Dentro del campo de la psicología, la depresión es la que más interpretaciones espirituales ha tenido, la más tratada en el campo homilético y a su vez la más condenada. ¿Por qué? Porque no se puede ser un buen creyente y tener depresión. La depresión es pecado, la depresión es falta de fe y así decimos un montón de cosas. Empezaremos definiendo y clarificando algunos términos. En primer lugar, decir que la depresión es pecado es limitar lo que esta enfermedad significa y reducir lo que las escrituras dicen respecto de la misma. En segundo lugar, nos ha sorprendido ver cómo muchos creyentes sufrientes por esta enfermedad fueron acusados de tener poca vida espiritual, de ser pecadores, de poseer poca vida de oración, de falta de lectura bíblica y así sucesivamente. Además de cargar con su depresión, tuvieron que cargar con las acusaciones de otros, basadas en la total ignorancia, desconocimiento. Por otro lado, sorprende ver el tipo de consejos que reciben tales enfermos por parte de creyentes. Consejos tales como: ora con fe y vas a ver. Asiste al culto y te sentirás mejor. Debes leer la Biblia sistemáticamente. Ora con fe y Dios te va a curar, ya tú verás. Y así. Creemos que la depresión no es absolutamente pecado, salvo la depresión que luego vamos a analizar poco a poco, ya que esta es un síndrome, es decir, una constelación de síntomas que manifiestan un conflicto. La depresión constituye solo la alteración del campo anímico, alteración que influye en todas las áreas de la vida. El siguiente ejemplo, tan frecuente de observar, nos ayudará a aclarar que, como dijimos antes, reducir la depresión a la categoría de pecado es simplificar la conflictiva psicológica y la teológica bíblica. Un joven, por ejemplo, se queda sin padre a los 5 años de edad. Su madre, una mujer sobreprotectora, se pasa el tiempo diciéndole a su hijo que ella siempre se va a quedar sola para cuidarlo. A él, como muestra de su amor, comienza a pedirle sutilmente
que le brinde gran parte de su tiempo para estar con ella, recordándole todo el sacrificio que hizo y hace por él. Cuando el muchacho crece, cae abruptamente en un estado de depresión, con ataque de angustia y de tristeza sin entender el porqué. Cuando comenzamos a investigar un poco más el motivo de su angustia, descubrimos que en los primeros años de su adolescencia, el joven comienza a sentir atracción por chicas de su edad, hasta que conoce una de la cual se enamora profundamente. La ama, pero a la vez pelea y discute con ella constantemente. El análisis de este caso hipotético es muy sencillo. El joven comienza por su lógica edad a ser atraído por el sexo opuesto, sentimiento que crece al correr el tiempo. Al conocer una chica a la que quiere realmente, se activa en él la posibilidad de formar pareja con ella. En este momento se produce la crisis depresiva. La depresión aparece como el síntoma que da cuenta de este conflicto psíquico que el joven siente en su interior. Por un lado, experimenta atracción por la joven, pero por otro lado, este sentimiento es reprimido, ya que siente en su interior que él debe quedarse junto a su madre para cuidarla por el sacrificio que está hecho por él. Sus normales y verdaderos sentimientos aparecen bajo la máscara de la ambivalencia. Por un lado, la quiere, pero por otro lado, inconscientemente se aleja para poder quedarse con su madre, ya que el joven siente que formar pareja con una mujer sería abandonar a esta. En este sencillo ejemplo podemos observar que no existe ningún tipo de pecado, sino simplemente una serie de pensamientos enfermos como causantes de la depresión, como por ejemplo, debo ser fiel al amor y sacrificio de mi madre, ya que mi deber es cuidarla como ella me cuidó a mí. Es la culpa el motor que le lleva a tener dificultades de dar riendas sueltas a sus verdaderos sentimientos. Veamos, analicemos el pasaje de Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El autor compara la vida cristiana con el de un atleta que corre una olimpiada. Este debe despojarse, quitarse, arrojar todo pecado, es decir, todo lo que de alguna manera viola las normas de Dios, pero también debes despojarse del peso, o sea, de todo aquello que no es pecado, pero que detiene y entorpece el crecimiento. Podríamos incluir aquí cualquier pensamiento enfermo o erróneo que produce conflictos en nuestra vida. Es muy importante ver que el depresivo actúa como si estuviera anestesiado. No siente necesidad sexual, pero sí un gran deseo de ser amado. Esta dualidad entre el anhelo de amor y la ausencia de deseo sexual es una observación que Freud realizó, teniendo una valiosa importancia clínica psicológica. Siempre que hablamos de depresión, estamos hablando de alguna pérdida, generalmente de tipo inconsciente, para el sujeto, para la persona. De ahí que el depresivo llora, se siente triste, sin saber por qué. Usted no ha escuchado a estas personas que lloran y lloran y usted le pregunta, ¿pero y por qué llora? Y dice, no sé, es que no sé por qué lloro. Del síndrome depresivo debemos remarcar que la tristeza es el síntoma principal. Veamos el duelo. El duelo no es en sí mismo un estado patológico,
Por ello, es importante distinguirlo de la depresión. El duelo es una reacción normal ante la pérdida de un ser querido o de un valor equivalente como por ejemplo la patria, la libertad y otros. En el duelo sobreviene al final una aceptación de la pérdida. A la persona en el duelo le interesan las cosas que le recuerdan al objeto amado y perdido. En el duelo, nada de lo que respecta a la pérdida es inconsciente, mientras que en la depresión, el sujeto no sabe qué es lo que ha perdido. El depresivo no sabe por qué llora y a quién perdió, pero sí que perdió algo. El sujeto no tiene consciente que él también se pierde con esa pérdida que no conoce, pero que llora. En el duelo, el deseo hacia las cosas del mundo ha disminuido, no le interesan. La depresión ocurre lo mismo, pero acompañado de una autoestima bajísima, con un yo empobrecido. Se insulta, se reprocha, no se siente merecedor de tener nada, se siente el peor, el más condenable. Comunica a todo el mundo sus defectos, como si al hacerlo sintiese cierto placer. Este objeto perdido, por lo cual el depresivo llora y no conoce, ese al que el depresivo desea destruir. De ahí la famosa frase, la sombra del objeto cae sobre el yo. Así, parte del yo es considerada como identificación como si fuese el objeto. Por eso es maltratado. Lo malo está ahora dentro de la misma persona. Esto explica de alguna manera cómo el intento suicida no es en realidad otra cosa que un impulso homicida, sádico, envuelto contra sí mismo, ya que él es parte del objeto perdido, se encuentra realmente perdido. Ahora veamos las características de la depresión. Las siguientes características aparecen generalmente en la depresión. Podemos clasificarlas, la sintomatología, en 3 grandes grupos que se interrelacionan. Por ejemplo, está el psicológico, el somático y el espiritual. A nivel psicológico, por ejemplo, la pérdida del interés. Al deprimido todo le molesta. Y lo que antes era un motivo de atracción, ya no lo es más. Lo que antes era placentero, ahora es una carga pesada que molesta. Este síntoma es continuo en el depresivo y se manifiesta en todas las áreas de su vida. Veamos también el pesimismo, ideas negativas. Todo es negro y oscuro. El fin del mundo parece estar próximo. Todo lo que antes le parecía positivo y con esperanzas, ahora es malo y feo. El deprimido ve la realidad a través de lentes oscuros, interpretando cada acto en forma negativa y pesimista. Por ejemplo, también tenemos otro punto que es dificultades en su comunicación. Con esto nos referimos que el depresivo interpretará toda comunicación en términos de aceptación, rechazo. Al tener gran dependencia de las personas para alimentar su autoestima, estará siempre mirando si es amado, si es rechazado, dependiendo del suministro externo, ya que internamente no tiene la capacidad para sentirse aceptado. También vemos dudas constantes. Estas aparecen en forma constante llevándolo a pensar que está volviéndose loco o temiendo enfermar mentalmente. A veces, las dudas le hacen pensar que nadie lo quiere. Dudas sobre su salvación, sobre el amor de Dios y así sucesivamente.
También vemos sentimientos de culpa. Siente que todo lo que le pasa tiene que ver con él y que todo error cometido es por su culpa, ya que se siente responsable por todo lo que pasa. La idea del pecado cobra dimensiones enfermas. El sentimiento de culpa es muy intenso en este tipo de enfermedad. También vemos ideas de suicidio. Dicen las estadísticas que el 10% de los depresivos llevan a cabo tal idea que se presenta como una posibilidad de escape de la tristeza y de la angustia. El 80% de estos, dicen las estadísticas, han dado claras muestras de que habrían de consumar tal acto suicida. Todo depresivo es un suicida en potencia, siendo este uno de los primeros síntomas que debemos evaluar, tener pendientes, sobre todo los cristianos, los creyentes, para ayudar a otros, los pastores principalmente. Veamos también delirios. Este síntoma aparece en depresiones profundas, especialmente en la depresión endógena. Los temas delirantes más frecuentes son de castigo, muerte, sangre. Veamos inhibición. Le cuesta realizar las actividades que antes le eran diarias y comunes. Esta inhibición no solo es motriz, sino también psicológica. El depresivo sueña con realizar cosas, pero cuando intenta realizarlas se siente frustrado y cansado. Veamos a nivel somático. Veamos la anorexia. Esta es la pérdida de apetito. Lo que antes era un manjar delicioso, ahora ya no tiene más sabor ni gusto. El depresivo grave puede estar días sin comer, llegando a perder en forma considerable el peso. También vemos el insomnio. Conciliar el sueño es una de las dificultades más grandes. Puede estar noches sin poder dormir o tener el sueño entrecortado. A veces hemos observado a depresivos tomar el camino opuesto durmiendo largas horas por el día, manifestando con este síntoma un claro deseo de evasión de la realidad. Vemos también las dificultades sexuales. El sexo ya no solo no atrae, sino que a veces toma el camino de la dificultad y en otros aspectos que no lo vamos a seguir hablando. Retardo psicomotor. Su rostro expresa dolor. Sus movimientos corporales son pocos y lentos. Su gesto es hacia adentro y hacia abajo. Se encoge. Encierra su cuerpo entre los brazos, mirando al suelo. Sus movimientos son realizados en forma lenta y dificultosa. También vemos otros. Entre los tantos podríamos nombrar las taquicardias, los vómitos, la diarrea, la hipertensión arterial y así. Ahora veamos a nivel espiritual. Dudas constantes. Lo que antes era una seguridad, ahora es relativo y motivo de duda. Duda respecto a la existencia de Dios, sobre lo que es el pecado, el perdón de Dios, la vida cristiana. También conceptos erróneos de Dios. Ya no lo considera más el Dios de amor y redención, sino el Dios con características de tirano, cruel, Dios me ha abandonado. Veamos también la inferioridad espiritual. Ya no vale nada. Como cristiano siente que su servicio no tiene sentido, que es vacío y no sirve para nada, ni como persona ni como creyente. El depresivo se siente como una pelota desinflada que no puede saltar.
Así está su yo a nivel psicológico, como si no tuviese nada, como si estuviese completamente vacío. Veamos algunos bosquejos de la depresión. La persona está inhibida, triste, anoréxica, irritable, es negativo, ansioso, dudoso, tiene baja autoestima. Ahora veamos las formas clínicas. Consideramos la etiología junto con las formas clínicas, ya que nos ayudará a entender que no todas las depresiones son iguales y que a pesar de tener una etiología similar, existe entre todas ciertas características personales que las diferencia unas de otras. Existen muchos tipos de clasificaciones. Nosotros usaremos la siguiente, ya que nos parece útil para que todo el creyente que nos esté escuchando sepa cómo es la depresión. Vemos, por ejemplo, la depresión reactiva. Esta es la depresión más frecuente de encontrar, ya que, como su nombre lo indica, aparece como una reacción ante una pérdida. Esta pérdida puede ser consciente o inconsciente. Puede ser la pérdida de un trabajo, de un amigo, de una pareja, etc. El sujeto comienza con una tristeza normal y al no poder ir elaborando el duelo, esta tristeza comienza a profundizarse cada vez más, pasando luego a transformarse en un cuadro depresivo. Se presenta esta depresión especialmente en personas introvertidas, inseguras y muy sensibles. Aparece entonces de esta forma: la normalidad, a la pérdida y a la depresión. Veamos la depresión endógena. La palabra endógena significa literalmente que crece desde dentro. Y es la depresión más difícil, más profunda que conocemos. Se instaura con la lentitud durante semanas o meses, apareciendo una serie profunda de inhibiciones de las funciones psíquicas y motoras, ideas delirantes, abandono corporal, pérdida de apetito durante días, ideas suicidas constantes y autoacusaciones muy frecuentes. Los sujetos que sufren esta depresión deben ser, por sus características, urgentemente tratados, ya que el riesgo de suicidio es muy grande. Es probable, lo que afirman algunos autores, algunos médicos, algunos especialistas, que la depresión, este tipo de depresión, necesita un tratamiento inmediato, una atención inmediata. También se puede ver que es posible que tenga un desnivel de anemias o en fin, lo mejor es tratarlo. Veamos ahora la depresión involutiva. Se da en sujetos reservados, taciturnos y cerrados. Aparece en el sujeto entre los 50 y 60 años, especialmente junto con el climatorio masculino y femenino. Estas personas han tenido pérdidas a lo largo de su vida. Gran pobreza interior. Además, coincide con las constantes autorrevisiones de la vida, los autoanálisis, la idea de la muerte que aparece con más frecuencia y los mitos sexuales referidos a esa edad. El sujeto comienza a realizar una revisión de su vida, de lo hecho y de lo no hecho, instaurando lentamente la depresión al ver su pobreza interior. Veamos la depresión neurótica. Aparece, como su nombre indica, en sujetos de estructura neurótica. Estos conservan el juicio de realidad y conciencia de enfermedad. Existe un desencadenante que genera la depresión,
pudiendo ser una pérdida o alguna experiencia difícil. El sujeto manifiesta que su depresión se debe a la experiencia sufrida, pero en realidad la misma no tiene mucho que ver. Solo es una pérdida que inconscientemente se conecta con otras pérdidas que éste ha tenido a lo largo de su historia, a lo largo de su vida, y tal vez no recuerda. Generalmente se relaciona con la pérdida de amor de padre, de madre, sentimientos de abandono, rechazo y otros. Junto con su depresión manifiesta síntomas como amenazas de suicidio, quejas continuas, acusaciones de su mala suerte, falta de responsabilidad de lo que le sucede. El sujeto no comprende que no es responsable por lo que le pusieron en su cabeza, pero que sí es responsable de lo que hace con lo que tiene. Veamos la depresión por agotamiento. Es la depresión que sufren algunos del mundo ejecutivo y algunos adolescentes. Por un lado, se da en sujetos altamente competitivos y sumamente presionados por constantes autoexigencias que lo llevan al agotamiento psíquico y físico. Los adolescentes sufren esta depresión cuando se juntan varios estímulos persistentes y reiterados que hacen quedar al sujeto agotado y los continuos reproches y peleas familiares, la tensión laboral y otros. Por otro lado, la sociedad competitiva en la que estamos viviendo, el trabajo excesivo, el estrés, esto genera lentamente un cansancio psíquico y que además el cuerpo va incorporando. Se ha llamado a esta depresión por agotamiento depresión por estrés. ¿Y por qué no llamarla depresión pastoral? Ya que la preocupación por la iglesia, el sinnúmero de reuniones, la constante tensión pastorales y la oculta omnipotencia llegan a tener un ritmo vertiginoso que ha llegado a la rutina de cientos y cientos de pastores. Pero no se le llama así. Ahora veamos depresión sintomática. Esta se presenta en el sujeto durante el transcurso de otras enfermedades, como consecuencia de efectos tóxicos, infecciones, alteraciones, es decir, cómo el sujeto siente y vive su enfermedad y el efecto que tal enfermedad tiene en este. La depresión suele aumentar a medida que el mal físico avanza o el paciente cree que avanza. También tenemos la depresión maníaco-depresiva, depresión amartógena. Esta depresión es el resultado del pecado. Es el Espíritu Santo quien se encarga de marcarnos nuestros errores y culpas con el fin de poder restablecer la comunión interrumpida. Al violar las leyes de Dios, sentimos tristeza y angustia. Así pues que en la consejería pastoral debemos evaluar la posibilidad de que existan detrás de la depresión algunas causas pecaminosas, ciertamente. En ocasiones, esta tarea es fácil, pero a veces no. De ahí el cuidado de que se debe tener mucha paciencia, mucho tacto para conversar con la persona. Veamos 3 ejemplos bíblicos. El primer ejemplo que podemos analizar es el referido a una depresión reactiva. Esta se ve claramente en la vida de Job. Veamos la depresión reactiva de Job. Dice la Biblia que Job era un hombre de una moral irreprensible, que vivía de acuerdo con las normas de Dios, reverente y comprometido con la ética divina. El libro comienza abruptamente marcando las múltiples pérdidas de Job, las que éste padece, y que señalamos.
sus posesiones materiales. Los sabeos le roban 500 bueyes, 500 asnas y asesinan a sus criados. El fuego de Dios que mata a los pastores y a las 7,000 ovejas. Los caldeos asesinan a los criados y le roban 3,000 camellos. Sus hijos. El viento del desierto mata fríamente a los 10 hijos de Job. La aflicción y angustia comienzan a aparecer. Rasga su manto, rasura su cabeza y humillado se postra adorando a Dios. Su salud. Aparece una sarna maligna en todo su cuerpo. Las características físicas de esta enfermedad eran cutánea y total. Escozores, desfiguración corporal, gusanos, costras, llagas e hinchazón en la piel, respiración dificultosa, dolor. Esta terrible enfermedad es sufrida por Job durante ese tiempo, tirado en un basural a las afueras de la ciudad. Las características psicológicas y espirituales eran anorexia, pérdida de peso, dolor mental espiritual, quejas constantes, pérdidas del interés, fantasías de suicidio, pesimismo y angustia, negativismo. A pesar del dolor sufrido, Job pudo descubrir nuevamente a su Dios, encontrando la victoria al mirar hacia arriba y renovar su fe espiritual emocional. Vemos otro caso que es Elías, depresión por agotamiento. La vida de Elías es un claro ejemplo de esta depresión. Acab, el rey de Samaria, se encontraba en pleno apogeo de su poder. Elías se presenta ante él y predice una sequía que durará 3 años. Pasado el tiempo, se presenta ante Acab nuevamente, acusando al rey de su idolatría, desafiándolo a probar el verdadero Dios. Los profetas de Baal comienzan con gritos, éxtasis, delirios místicos y actos, pero con lo que nada logran. Pongámonos en el lugar del profeta Elías. Comenzaba a vivir toda esta tensión y desgaste que la situación le producía. Solamente el hecho de estar observando tanta locura junta hasta las 3 de la tarde era ya de por sí un estímulo de agotamiento. Cuando le toca el turno a Elías, asume un rol totalmente opuesto a la actitud ocultista de sus opositores. Muestra el verdadero Dios para luego matar a los falsos profetas. Pero todo no termina ahí. El profeta promete lluvia, lo que le lleva a correr delante de Acab hasta llegar a Jezreel, 25 kilómetros de carrera. Al enterarse, Jezabel lo busca para matarlo. Entonces Elías decide escapar para salvar su vida. Va a Beerseba y luego de un día de camino se deprime, producto de todo lo vivido. En cuanto a la sintomatología, vemos que desea morirse. Aparece la fantasía de suicidio. ¿Pero por qué entonces se sienta debajo de un enebro? ¿No era más fácil estar al descubierto, al descampado para morir? Vemos por un lado el deseo de morir, pero vemos también cómo inconscientemente Elías está pidiendo auxilio, desea vivir. Al igual que mucha gente, dando señales, buscan suicidarse en los lugares públicos. Otros, comentando a mucha gente que desean quitarse la vida. Son señales que expresan la necesidad de ayuda. Junto con esta fantasía de suicidio, Elías comienza a autolamentarse.
no soy mejor que mis padres. Dios entonces le asiste pastoralmente, mostrándonos algunos principios válidos a tener en cuenta con el depresivo. Dios le señala la necesidad de alimento. El cansancio y la tensión sufrida llevaron a Elías a la anorexia y a la pérdida de peso, los cuales a su vez debilitan más acercándolo al cansancio, formándose un círculo vicioso necesario de romper. Vemos también el sueño y alimento. El descanso era necesario para el profeta, que sumado al alimento refuerza sus fuerzas. Todavía Dios no dice ni pide nada, hasta no ver a su profeta recuperado totalmente. Vemos la catarsis emocional. Dios mantiene un diálogo interesante en el cual Elías puede expresar su dolor y sentimientos. Dios le señala que aún hay 7,000 fieles y que el poder y la presencia de Dios estaba más fuerte que nunca. Veamos también el sentido de vida. Le da una misión para cumplir y le explica cómo. El depresivo tiene planes, pero se frustra al realizarlos. Es Dios quien explica cómo y pone un nuevo sentido a su vida. La actividad medida, sencilla y profunda provoca cambios en el aparato anímico de este sujeto. Ahora veamos promesas de su presencia. Dios está con el profeta, se lo remarca. Él sigue controlando toda la situación. Ahora veamos otro caso, David. Este es otro tipo de depresión. El representante más claro de esta depresión es el rey David. Esta es la depresión amartógena. Esta es la depresión ocasionada específicamente por el pecado. El texto bíblico no ha silenciado este triste episodio. David manda que el arca de la alianza fuera con el ejército. Estamos en 2 de Samuel. El ejército salió contra Rabá para someterla. Mientras tanto, David se queda en su palacio. Y así toda esta historia va a comenzar con el ocio. Al levantarse de su siesta, David sale a tomar el aire fresco y pasear por su terrado. Viendo a una mujer bañándose, David manda averiguar quién es ella. Se trataba de Betsabé, esposa de un soldado que él tenía llamado Urías, que pertenecía al número de los soldados valientes. David, guiado por sus impulsos, manda a llamar a Betsabé y realiza su segundo pecado, el adulterio. Al pasar el tiempo, descubre que Betsabé está esperando un hijo de él. Entonces piensa y manda a llamar a Urías para hacerlo pasar una noche con su esposa y así hacerle creer que el hijo que su esposa espera es de él. Con esa ceguera, llega al punto de no reconocer a su hijo y asumir la responsabilidad del mismo. Pero no sale como David lo planeó. Urías, como buen soldado que es, desea quedarse con su ejército en el espíritu de pelea. David lo embriaga, pero tampoco así consigue ningún resultado. Por tanto, David decide su último plan, el asesinato. Escribe su carta de muerte, enviándolo a pelear en primera fila contra los enemigos. Urías muere y Betsabé llora 7 días a su esposo. David está tranquilo y su conciencia está calmada frente a todo lo que ha hecho. Así pasa alrededor de 1 año. Entonces Dios toma la iniciativa y envía a él al profeta Natán.
que mediante una parábola le muestra simbólicamente lo que David ha hecho. Natán, hábil profeta, lleva gradualmente a David a que se reconozca pecador para que pudiese expresar: pequé contra Jehová. Entonces David, consciente de lo que ha hecho, escribe el Salmo 51 y el 32, donde podemos observar toda la sintomatología depresiva. Vemos que siente que su pecado ha sido como una rebelión, maldad, pecado, que su pecado es como una cuenta que debe ser borrada, como una marca que debe ser limpiada y como una mancha que debe ser lavada. Su sintomatología es esta: sentimientos de culpa, conciencia herida, ideas negativas, sentimientos de tristeza, retardo psicomotor, abatimiento y cansancio, angustia, alteraciones físicas. Todos estos sentimientos están entremezclados en cada pasaje. Es solamente a través de la confesión sincera, total, que David es que recupera su salud, borrar su pecado y escribir el Salmo 32 como un canto de victoria al comprobar que el perdón de Dios es siempre más grande que el mismo pecado. Hermanos, lo que es importante es que si usted está en un estado depresivo, busque la ayuda de Dios. Siempre, siempre busque la ayuda de Dios. Su mano poderosa está extendida para usted. Y aparte de buscar la ayuda de Dios, busque la ayuda de un consejero. Si su pastor puede ayudarle, escuchándole y guiándole a través de la palabra, acuda a él. Todo problema tiene una salida. Con Dios y una buena terapia, usted podrá solventar cualquier situación espiritual con el Padre Dios Todopoderoso y su palabra. Este ha sido un programa más de Consejería en su Hogar. Le doy gracias a Dios por permitirme estar con ustedes una vez más. Que Dios los bendiga, que los proteja, que los guarde, y será hasta un próximo programa. Bendiciones.